Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos la charla de esta noche, de este lunes. Sabéis que hoy pues ya empezamos las charlas de los suscriptores. Intentaremos, como ya os he explicado por email, pues que podáis tener las charlas junto con lo que son las imágenes inteligentes en el link que ya entráis en Connexions Vitals directamente. Es cuestión de unos días que podáis tener esta charla grabada. Intentaremos, es lo que estamos con el técnico haciendo, pues que podamos tener todos el acceso directo, los suscriptores de Vital Frequency, el acceso directo para ver cualquiera de las charlas, pues como ahora se está haciendo en actividades realizadas que son de YouTube. Estas que serían a nivel de suscriptores, lo tendríamos todos los suscriptores en la pestañita del acceso al sistema Vital Frequency. Intentaremos desde allí, pero ya os digo que tardaremos unos días a poder colgar esta charla y después ya, una vez iniciemos el colgar esta charla, ya iremos colgando las siguientes charlas y en actividades realizadas una vez al mes, la que sí que es para todos los usuarios de Connexions Vitals. Bueno, esta noche ya no me alargaré mucho, sé que es muy tempranito, que son las 9:02, 9:03, pero el tema pues da para mucho. José María, pues también al final haremos todos una prueba de lo que es una espinanología grupal, todos en grupo, cada uno trabajando su situación y a ver qué experiencias tenemos todos después de esta psicoespinanología grupal. Ya veremos de qué forma tan rápida, tan directa, podemos llegar a partes quizás tan internas, tan interiores de nuestro cuerpo. Trabajaremos las tres mentes, cómo en una situación podremos resolverlo a partir de estas tres mentes que tiene el cuerpo. Sin más, pues doy paso a José María y nos vamos comunicando si tenéis alguna duda o algo por chat, o ya sabéis, podéis comunicar pues clicando el hable aquí, preguntando pues el permiso para hablar y podéis hablar vosotros igual que nosotros estamos haciendo. Recordad que en breve, el mes que viene ya, haremos el coaching de salud online y haremos oratoria online. A ver si os animáis a hacer el curso online, que los martes veréis que ya hay un poco de explicación en el calendario y veréis que los martes hay la explicación teórica que hará José María y los jueves, el martes nos dará como unos deberes y nosotros el jueves tendremos que resolver los deberes, todos los alumnos que estemos en la oratoria online, ¿vale? Bueno, no sé si escucháis por aquí atrás este sonido que de fondo, este es José María, que se está preparando para hacer la conferencia. Cuando quieras, José María. Hola, buenas noches. Mira, estaba haciendo un sonido, precisamente, intentando conectar con el trabajo de hoy. Hoy es un trabajo que sabéis que a partir de ahora no todas las conferencias serán en abierto para el público, solamente es para suscriptores del Vital Frequency. Bien, creo que es una tecla más. Cuando hablamos realmente de psicoespinanología, realmente no decimos qué palabra más extraña, ¿verdad? Bien, algunos de vosotros la conocéis porque de forma diferente a la de hoy la habéis vivido como espinoanalogía. Y en realidad, digamos que es una técnica paralela a la que vamos a hacer, pero digamos que los tiempos cambian, evolucionan, y necesitamos instrumentos que nos conduzcan a conocernos mejor, a tener la capacidad de dar un salto. Es que la vida me da vértigo, muchas veces me dicen las gentes. Y siempre es así. En general nos cuesta mucho dar un paso, nos cuesta mucho cambiar las cosas. ¿Por qué es tan difícil? Digamos que deberíamos hacer una distinción bastante interesante entre la imaginación y la fantasía. En realidad, todos tenemos dentro de nosotros un espíritu fantasioso. Nos gustaría desarrollar una serie de cosas, pero realmente lo fundamental para nosotros es la capacidad
de desarrollar nuestro sueño. Una cosa es, yo lo digo, el sueño fantasioso, la fantasía, fantaseamos, pero otra cosa muy diferente es la imaginación. Valle Inclán decía, la imaginación tiene alas y vuela, la razón tiene pies y camina. En todos los casos, la imaginación es la que hace posible que los seres humanos avancen, que hace posible que sean capaces de enfrentarse a los retos. Digamos que cada día aparecen nuevos retos, pero tenemos de estar preparados para poderlos realizar. Hace años se pensaba que, estando muy preparado una persona intelectualmente, o sea, teniendo muchos másters, muchas carreras universitarias, mucho conocimiento, estas personas, de alguna manera, tenían una mejor predisposición para conseguir sus sueños. Pero en la realidad, después nos hemos dado cuenta que muy pocas personas que solamente tienen esta preparación han conseguido sus sueños. En realidad, al contrario, quizás a veces les ha sido hasta un lastre. ¿Cuántas veces me he escuchado yo? Cuando tenga acabada la carrera haré no sé qué cosa. Cuando después de esta carrera tenga acabada otra, haré esta otra cosa. Cuando termine aquel máster, entonces sí. Cuando me toque la lotería, entonces haré las cosas. ¡Ja! Esto, digamos, es una instalación en una zona de nuestra personalidad muy compleja. Es la instalación en nuestra zona de confort. O sea, la historia que no nos permite avanzar ni hacer nada. Y nos tenemos de preguntar el por qué motivo, cuál es la causa de que esto suceda, por qué instantáneamente quedamos fuera de nuestros sueños, por qué no somos capaces. Pues os lo explicaré. Por un lado, porque no tenemos el impulso de saltar. La mayoría de los grandes inventores y de los grandes genios de la humanidad han sido personas que generalmente han hecho aquello que han sentido. Ahí yo diré unas palabras interesantes de un gran pensador, Pascal. Decía, el corazón tiene razones que la mente no entiende. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros realmente desarrollamos y nos desarrollamos felizmente y damos un paso adelante, es cuando realmente aplicamos esta energía del pericardio, esta energía del corazón. Le damos fuerza, le damos realidad y la impulsamos. Y ahí nuestro sueño, que aunque aparece, muchas veces puede aparecer incluso intelectualmente fuera de lugar, este sueño se realiza. ¿Por qué? Porque ha habido una acción, un poder y sobre todo, algo también muy interesante, una fe. Necesitamos fe en las cosas que tenemos de desarrollar. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la psicoespinoanalogía? Pues mucho, porque la psicoespinoanalogía es una ciencia, es una técnica, dentro de la ciencia de la psicoanalogía, que intenta sacar a la persona de la zona de confort. ¿A partir de qué? De darle luz, la capacidad de cambiar las cosas. Si siempre tengo las mismas reacciones delante de la vida, siempre pasarán las mismas cosas. Si queremos que algo cambie en nuestra vida, tenemos de cambiar nuestra visión. Tenemos de ser capaces de saltar, de dar lo que yo llamo algunas veces el pericardiazo, o sea, la capacidad de sacar fuera todo lo que nuestro corazón nos pide. Porque si no lo hacemos así, difícilmente vamos a conseguir ser mínimamente íntegros en la vida y nos iremos carcomiendo en la vejez de los años en vez de en la juventud de los tiempos. Lo digo desde ahí, porque no existe en absoluto la edad, existe la edad cerebral, existe la edad cardíaca, esta capacidad de poder ensoñar,
de proyectar y realizar, la mente entérica en este caso, todos los actos que hemos soñado. La vida es acción, piénsalo, acción desde el corazón y, en todo caso, apoyado por nuestra mente, por nuestro intelecto. Yo no voy a decir que la preparación intelectual no sea necesaria, al contrario, pienso que es un plus, pero solamente un pequeño plus a el potencial de nuestra pasión en nuestros sueños. Considero que lo que estamos diciendo ahora es fundamental, porque ¿por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué siempre ante una determinada situación aparecen realmente situaciones de tensión, angustia y ansiedad? ¿Y por qué repetimos patrones y patrones y patrones y continuamos repitiendo patrones? ¿Cuáles son los problemas que hacen que nosotros estemos repitiendo y repitiendo y repitiendo? ¿Y por qué? ¿Por qué esta razón? Porque nuestra información consciente, que es la que de alguna forma observa la realidad, tiene por debajo una información inconsciente que no le deja avanzar. Y por lo tanto nunca cambiamos la realidad. Mirad, la realidad es una historia muy subjetiva. En realidad cada uno de nosotros, los aquí presentes, observan una realidad y una forma de moverse. Pero lo cierto es que si la observamos objetivamente, ninguna de nosotros la ve igual. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que unos, delante de la realidad actual, estén felices, estén proyectivos y otros estén frustrados? Simplemente la información inconsciente. Y ahí es donde la psicoespinoanalogía nos puede ayudar. Hasta ahora, y la tenemos una técnica fenomenal, pero que necesita de hora y media de preparación, y que yo recomiendo, que es la espinoanalogía. La espinoanalogía es una ciencia que, de alguna manera, es una técnica que hemos utilizado en los últimos 25 años, y nos ha dado unos resultados excelentes. Hoy día le hemos adjuntado una parte de radiónica, y algunos de vosotros que estéis aquí presentes, o quizás otras personas, miles de personas, les hemos hecho ya espinoanalogías y han hecho miles de espinoanalogías y han funcionado extraordinariamente, sobre todo para neutralizar patrones y colocar otros patrones. Pero hoy día necesitamos cosas más rápidas y a veces necesitamos tener cosas a nuestro alcance que podamos hacer en el mismo instante que se produzcan las tensiones, los bloqueos y las inseguridades. Y que si realmente nos las aprendemos mínimamente, nos pueden ayudar a cambiar la realidad. ¿Estáis dispuestos a cambiar la realidad? Sí. Hay gentes que han cambiado sus realidades, pero las han cambiado, naturalmente, primero teniendo en cuenta algo, que han querido cambiarlas. Pongo la palabra si quiero, puedo. Y es cierto, si quiero, puedo. Lo que pasa es que siempre sale una vocecita que dice, no te lo mereces. No, 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 no. Tú no eres digno de esto. Tú no podrás hacerlo. Te vas a ahogar, te vas a caer, te vas a arruinar. ¿Qué dirán tus padres? ¿Qué dirán tus hijos? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Y entonces, ¿yo dónde estoy? ¿Estoy en el que dirán? ¿En lo que dice en mi interior que me dice no soy capaz? ¿Dónde estoy? Entonces me tengo de hacer preguntas muy profundas, sobre todo este sistema de vida que se nos ha encauzado. También voy a decir que posiblemente todos estos flashes y todos estos programas están muy bien instaurados dentro de nosotros para que nunca, nunca, jamás encontremos el secreto de la gran verdad. Pero podemos escapar, y si podemos escapar será a partir de esta comprensión. ¿Por qué psico? Dentro de la psicoespinoanalogía. Psico corresponde a la mente cerebral. Y allí tenemos un instrumento dentro del cuerpo muy interesante, que es la amígdala cerebral. Después pasaremos a estudiarla un poco. Porque esta amígdala cerebral, aparte, conecta con la glándula pineal, que ya sabéis que ha sido y es nuestro caballo de batalla en otras
en otras conferencias y charlas. Creo que la semana que viene tenemos una sobre la glándula pineal, de desarrollo rápido de la glándula pineal, porque estamos en épocas y en tiempos donde no podemos dejar, teniendo en cuenta que el tiempo se acorta, y esto es una realidad, cada día más manifiesta, pues lo que tenemos de hacer es utilizar todos los recursos que tenemos para poder ponernos de acuerdo con esta velocidad, para poder reencontrar toda la profunda sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros y que creemos que no tenemos. Pero lo cierto es que la amígdala cerebral es la que de alguna forma conecta, después veremos de qué manera, con las neuronas, las dendritas, las espinas de Cajal, que hoy hablaremos un poco de ellas. Muy bien, y la neuroplasticidad cerebral, que es el gran descubrimiento de la neurofísica de los últimos 20 años. Pero, cuidado, la amígdala es la que nos va a dar este impulso, este ¡pam!, delante de las informaciones que tenemos en otras partes del cerebro, veremos, el hipocampo, por ejemplo. Después sigo, espino, mente entérica. La mente entérica la transporta, a partir también del sistema neuronal, la transporta la médula espinal, y a través de los nervios raquídeos y a partir de su impregnación y de su estructuración dentro de lo que es el intestino. El intestino, de alguna manera, esta mente es la que nos permite actuar, es la que nos hace movernos, y por lo tanto esta mente es importantísima. La espina dorsal, la espinalogía, es en este caso todo lo que es la espina dorsal. Y finalmente el pericardio, la mente cardíaca, la analogía. La mente cardíaca es aquella que de alguna forma se impregna de dos temas. Uno es la parte simpática, la compresión, la tensión, la compresión. Y por otro lado la parte parasimpática, la expansión. Pim, pam, pam, pim. Claro, cuando realmente domina la compresión, entonces, amigos míos, entramos dentro de un estado de ansiedad y de angustia. Y cuando domina la expansión, entramos en un estado de euforia. Entonces, bien, y vosotros me diréis, ¿y esto cómo lo podemos conseguir? Esto es muy interesante. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bien, no es nada difícil intentar conseguirlo, y lo veréis, porque podemos poner luz. En realidad, cuando hablamos de todos estos elementos, hablamos de la luz. Todas las neuronas, todas las células de nuestro cuerpo, lo hemos dicho muchas veces, tienen dentro de ellas luz. Por lo tanto, lo único que tenemos de hacer es impulsar esta luz, darle forma a esta luz, iniciar esta luz. La única forma es impulsar esta luz. Y bueno, hay fórmulas para impulsarla. Obviamente, nuestra forma de actuar, la pasión, lo que decíamos, la pasión y la fe, son dos fórmulas que no son para nada ni lógicas, ni tienen un sentido intelectual, son simplemente elementos que tenemos dentro y que sentimos con profundidad. Pero, atención, también hay métodos para potenciar todo esto. El sol, la energía solar, el potencial energético que nos da, la capacidad de lanzarnos al exterior. Todo esto es realmente importante, todo es muy importante, todo está en este punto. Y por lo tanto, tenemos de tenerlo claro. Así pues, ya tenemos tres cosas. La mente cerebral, la mente entérica, analogía, que es la que en muchos casos nos lleva la información del pasado, y la analogía, la mente cardíaca, la que es capaz de conceptuar o esta parte simpática o la parte parasimpática. Nos conviene, ¿qué nos conviene? El equilibrio. ¿Y cómo conseguir el equilibrio? Rompiendo con los antiguos tabúes, rompiendo con los programas de siempre. Por lo tanto, dándole un vuelco a la realidad. Bien, el sistema reptiliano se encuentra
realmente recogido en la mente entérica. Atención a las cosas que nos pueden pasar allí. Por un lado, también tomo todo lo que tiene compresión y expansión, tiene elementos que nos comprimen y otros que nos expanden. Por ejemplo, ¿qué pueden neutralizar el aprendizaje? Pues miren, simplemente la repetición siempre de los mismos patrones, la imitación, intentar imitar lo que ya está, porque es más fácil imitar que crear. Las costumbres, debo ir a cenar cada día allí, debo no sé qué, debo continuar con el negocio de mis padres, todos los debos que tengo en mi mente y que no dejan en absoluto dejar marchar todas las emociones que realmente yo desarrollaría con una cosa nueva. Por ejemplo, hay limitadores del aprendizaje. Bien, actos rituales. Los actos rituales, que los tenemos ahí también muy caracterizados, debo estudiar esta noche. En el momento que pongo, ahora imaginaros, yo estoy dando la conferencia, debo dar una charla esta noche. Si yo digo, debo dar una... Mira, ya se me está cayendo el cuerpo. Porque la palabra debo me lleva ¿a qué? A la deuda. Me lleva a entender las deudas que tengo en el banco. Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Ahora tendría de estar fregando platos para conseguir 25 euros para pagar. Por favor, no puedo estar aquí porque debo dar una charla. Debo estar aquí porque tengo pasión y tengo ganas de hablar y tengo ganas de decir a veces cosas que para mí también son muy importantes, porque si me las repito, a lo mejor después las realizo. Esto os ha pasado a todo el mundo. El sistema reptil, este sistema que tenemos instaurado en el intestino, ¿no? Es el tipo lagarto, ¿no? Es el que se acongoja. Por un lado, esta parte simpática, de que realmente nos coloca dentro de parámetros, la familia, los conceptos de la salud entendidos desde una historia súper estricta, me tengo de hacer un análisis cada 3 meses, me debo de hacer... ¿Cómo me va a salir bien un análisis si para mí es un deber? Tendría de tener la satisfacción de hacerme un análisis. Tendría de tener la satisfacción de hacer un examen, y tendría de tener la satisfacción de estudiar, y tendría de tener la satisfacción de ir a una reunión social. ¿Entendéis? El éxito estriba en eso, y el fracaso estriba en el deber. El deber es absolutamente la compresión del sistema simpático, en este caso del intestino. Ya tenemos un problema, estreñimientos, diarreas, y dolores, gases y alteraciones. ¿Qué os parece? Está todo relacionado, ¿verdad? Bien, y vosotros me preguntáis, ¿cómo podemos dar luz? ¿Cómo podemos cambiar eso? Indudablemente cambiando nuestra forma de pensamiento. Y en este caso, dejando de comer cuando no tenemos hambre, por ejemplo, porque es una manera de llenarnos los vacíos que tenemos, emocionales. Pero, ¿cómo podemos resolver este tema? Bien, poniendo, obviamente, un punto de luz en las neuronas que están en esta zona. Pero si ya tenemos luz, bien, pero tenemos que acordarnos de que tenemos luz, y para esto tendremos de observar el sol y colocarlo dentro para que de alguna forma nos enteremos de que nuestro ombligo tiene forma de sol. No es porque sí. No hay nada dentro de nuestro cuerpo que esté construido porque sí. Todo tiene un sentido, todo tiene tiene un objeto. Por lo tanto, ahí tenemos lo que hemos hablado, ya lo tendréis aquí apuntado. Bien, ahora hablaremos un poco del sistema límbico. El sistema límbico es nuestro sistema cerebral. Nuestra mente cardíaca, perdón. Es el mamífero emocional. Bueno, cuando hablamos de la mente cardíaca, hablamos del pericardio.
¿Qué hay en la mente cardíaca? La mente cardíaca existe fundamentalmente la emoción, la pasión, el amor. El amor. Pero si observamos el amor desde un ángulo de una letra griega, son dos doses puestos uno enfrente del otro, corresponde a la letra omega. La finalidad del hombre es el amor. Y el amor para nada entiende de cuestiones intelectuales. El amor es algo que se desarrolla a partir de la intuición y sobre todo a partir de la pasión. La pasión es tan importante que si no estamos apasionados, nuestra vida realmente es un fiasco. Por tanto, amigos, no hagan nada que no tenga pasión. Todo lo que tenemos de hacer en la vida es ponerle pasión a las cosas que hacemos, incluso a las más pequeñas. Si fregamos platos, con pasión. No tirando los platos y rompiendo los platos, no, con pasión. Hagamos lo que hagamos en la vida, tenemos de estar apasionados con lo que hacemos. Cuando damos una conferencia, con pasión. Si cocinamos, con pasión. Y si trabajamos, con pasión. ¿Qué le puede pasar al médico, al consultor, que no tenga ninguna pasión cuando vienen los pacientes? Precisamente se han de contagiar de la pasión de la persona. Si la persona no tiene pasión, si el director de un curso no tiene pasión, si no lleva a sus alumnos a la necesidad imperiosa de encontrarse a sí mismos. Pensemos en Unamuno. Unamuno era profesor de filosofía y decía: ni fuera, ni delante, ni atrás, ni arriba, ni abajo, adentro. Dentro está la realidad. Y esto también lo decían los antiguos, desde Sócrates, pasando naturalmente por todos los filósofos griegos y después los romanos, Séneca, por ejemplo. Y entonces estoy pensando de que quizás tengamos de hacer una inspección interna para saber dónde realmente está nuestra pasión. Y nuestra pasión y nuestra fuerza la tenemos en el corazón. Pero atención, a partir del disfrute. También se nos ha instaurado durante mucho tiempo, años y siglos, grandes cantidades de programas de frustración de la pasión. Solamente se nos ha hablado de la pasión de Cristo como una cosa y después trivializada. La pasión en el sexo, pues que conste que sin pasión el sexo es lo peor que te puedes imaginar. Es como tomarte un café agrio. Por tanto, el sistema límbico tiene esta orientación, esta mente cardíaca, el pericardio. Después hablaremos un punto del pericardio. Y os daréis cuenta de que también podemos encender este interruptor. Le podemos dar esta base interruptora. Pero cuidado con el simpático, la rabia, la tristeza, el odio, todo esto comprime. Y todo lo contrario, la alegría, la conciencia de aceptar, la entrega, todo esto dilata y hace posible que nuestras neuronas y nuestro sistema nervioso pueda generar una capacidad de inteligencia nueva. Finalmente, la mente cerebral. Bueno, me diréis, ¿así? ¿El cerebro para qué sirve? Bueno, para los antiguos egipcios, de bien poco. Pensemos que a los faraones, cuando se morían, los embalsamaban, incluso todas sus vísceras, excepto una. ¿Saben a quién la echaban? A los cocodrilos. Era el cerebro. Bueno, sin llegar a semejante alteración que pudiera representar que nos echaran el cerebro a los cocodrilos, lo cierto es que nuestra mente cerebral tiene también un grandioso valor. Que nadie piense que la formación no tiene valor. Claro que la tiene, pero es un apoyo. Es un apoyo.
Es un apoyo. No nada más que el apoyo. Y entonces también en la mente cerebral tenemos nuestros dos cerebros. El hemisferio derecho, soñador, proyectivo, capacitador, vividor del presente. Y naturalmente también tenemos el hemisferio izquierdo. Y en el hemisferio izquierdo, ¿qué tenemos? Pues la racionalización, la razón, de todo esto hemos explorado. Si realmente el cerebro izquierdo es el que le da la energía a Descartes para decir, en el conocimiento está la realidad. Mentira. Esto fue un concepto, pero el concepto de Descartes nos ha condicionado en los últimos 250 años. De una forma, yo diría, porque claro, los filósofos que realmente van bien al sistema son los que realmente después crecen. Y los que no van bien al sistema, pues se olvidan. Emerson dice, no hay peor enemigo para el hombre y para la mente del hombre que el miedo. Este es el enemigo número uno. Y el miedo se instala dentro de los conceptos. Por lo tanto, si te vas de estos conceptos, ya verás lo que te pasa. Entonces te viene el vértigo. Porque claro, como te vas de la sociedad, te viene el vértigo. ¡Ay, si pierdes el trabajo, perderás la seguridad social! ¿Y dónde irás sin seguridad? ¿Qué será de tu vida? Ya no podrás ni constiparte. Mejor. Si no podré constiparme, obviamente no me voy a constipar. Tenemos de entender clarísimamente todo eso y darle, ¡bum!, esquinazo. Bien, la mente cerebral tiene de cualquier forma cosas muy interesantes y deberíamos hablar de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un invento actual, no es un invento, es un descubrimiento profundo, pero tendríamos de hablar de nuestro primer descubridor de esta neuroplasticidad. ¿Y sabéis quién fue? Alguien muy español, muy español. Muy español, porque gracias a él, después, al cabo de 100 y pico de años, 110 años, y bueno, un poco antes, al cabo de 100 años, se pudo demostrar lo que él decía. ¿Sabéis quién era? Era un señor que, de alguna manera, era aragonés de pura cepa. Eso quiere decir, consciente, con pasión. Se llamó Ramón y Cajal. Y bueno, después hablaremos un poco de esta neuroplasticidad cerebral. Pero me encanta poder hablar de todas estas cuestiones. Tenemos algún vídeo muy bueno en el blog que quiero que lo repaséis porque realmente son interesantes. Pero bueno, en la mente cerebral tenemos fundamentalmente todos también, igualmente como los tres cuerpos del hombre están representados en el intestino, están representados en el pericardio, también en nuestro cerebro están representados. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco, aquí ya tendréis muchas cosas que mirar, si queréis continuar insistiendo en esta conferencia, pero bueno. Ahora quiero hacer un trabajo práctico, porque ya sabéis que estar más de media hora, ya llevo media hora hablando y sin hacer trabajos prácticos quiere decir que no se puede mantener la atención. Ahora quiero que hagáis este pequeño ejercicio. Mirad fijamente la bombilla, esta bombilla que tenemos aquí, y la miráis fijamente. Entonces, llegará un momento que veréis que se enciende. Si la miráis fijamente, veréis que se enciende. Y cuando veáis que sale una aureola, incluso del centro, como si estuviera encendido el filamento, cuando ya veáis que se enciende esto muy rápidamente, mirad al otro lado y la veréis la bombilla en blanco. Es divertidísimo. Y después explicaré qué representa esto. Dejaros un momentito y observarlo.
Muy bien, ahora ya veréis que en el otro lado la veréis encendida, en blanco, encendida, luz blanca. ¿La veis? Por aquí ya dice la Pilar, dice que sí. Vale, vale, perfecto. De Jesús también. La Elena, Nuria, Amador, Pablo. Fantástico, fantástico. La Merche todavía no. Bueno, no te La Pepi preocupes. sí. La Bessi también. Danitza un poco con dificultad. Bueno, como quedará el vídeo grabado lo podréis comprobar más veces. El Genís, el Carlos, todos que sí. Claro. Bueno, pues es el primer ejemplo de neuroplasticidad. Simplemente es darte cuenta de que puedes ver algo que no existe, o salir de una imagen que existe a una imagen que no existe. Y una imagen que existe, que está en negro, la podemos ver en blanco. ¿Qué os parece? Porque en la pantalla no hay nada. Vosotros veis la realidad cambiada. Eso quiere decir que nuestras neuronas están recogiendo una información y transformándola. Veremos por qué. Ahora, por favor, escoge ya, porque es lo que trabajaremos, porque online, claro, individualmente es más fácil trabajar, pero online necesitamos, pues, poco más de concentración. Ahora, por favor, escoged una situación que te haya alterado y que te continúe alterando. Atención, que simplemente pensar en esta situación uno se encoge. O sea, que no, un miedo o una inseguridad que ha hecho o que ha alterado vuestra vida. Y si puede ser, lo concentráis en una situación concreta. Cuando lo tengáis, me decís, ya. No, espera. Es que se me lo escoge. ¿Sí? ¿Lo tenéis todos? Ya está. Bueno, entonces ahora tenéis de escoger 3 opciones. La A, la B o la C. Una opción de las que... Bueno, perdón, he dicho 3, olvidaros, sí. Pero mal que tengo la persona que ha trabajado más esto. Yo creo que Monse se merece, pues, un gran monumento porque realmente hace posible estas maravillosas pizarras. Bien, tenéis de, naturalmente, escoger una opción, la A, la B o la C. Y cuando ya la tengáis escogida, pues ya está, ya sabéis que tenéis la A, la B o la C. Vale, pasamos, ya cada uno ya tiene apuntado, ¿eh? El resultado ya sabéis que hacia el final saldrá. Bueno, ahí tenemos un poco la estructura del cerebro, donde tenemos la corteza cerebral, el cuerpo calloso, el sistema límbico y sobre todo la posición de la amígdala. Es muy interesante porque si después tenemos un poco de visión amplia, veremos que esta zona de abajo de la estructura cerebral se parece mucho a un intestino. En general todo el cerebro se parece a un intestino, pero replegado, como si se le hubiese enganchado todo el intestino replegado, que es toda la acción replegada. No será porque el cerebro no nos deja desarrollar en otras partes, pero es muy curioso esta zona porque corresponde a un área que es muy parecida, después podemos hacer comparaciones anatómicas, a la válvula ileofecal, la que de alguna manera establece una relación entre el intestino delgado y el intestino grueso. Que el intestino delgado está absolutamente dedicado a la asimilación de los alimentos y el intestino grueso naturalmente a la expulsión, o sea, uno es anabólico y el otro catabólico. Es interesante entender un poco este concepto, porque la amígdala cerebral es también como una válvula que hace un intermedio entre el recuerdo que nosotros tenemos, que está en el hipotálamo, y naturalmente la capacidad de enfrentar la realidad. Ahora lo veremos. Vamos. Bueno, ahí tenemos las 3 estructuras muy importantes, las tenéis aquí, que es, por un lado, la
la amígdala, por otro el hipocampo y por otro el acueducto, que lo tenemos aquí, la materia gris periacueductal, sí. Entonces, pues ahí estas tres cosas son fundamentales. Y el acueducto sirve fundamentalmente para ligar la amígdala cerebral con el hipocampo. O sea, es la capacidad de recoger el recuerdo y proyectarlo a la acción o el proceso actual, al que se manifieste en el momento. O sea que la amígdala de alguna forma controla en gran parte la capacidad de actuar delante de determinada situación. Bien, en este caso diríamos, mirad, aquí lo habíamos desplegado que parece un sombrero de señora abierto, ¿no? O bien también un Salakoff. Es muy interesante ver cómo los nervios y todo el sistema nervado de alguna manera comunican el cerebro con el resto del cuerpo. Cuidado que uno de los grandes problemas de nuestros patrones, los patronajes enquistados, están en el sistema límbico. Y ahí, entre el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, se cuece fundamentalmente toda esta engrama mental que no nos deja, que nos da de un lado a otro, pim, pam, pim, pam. De ahí la importancia de la meditación, como veremos más adelante, porque es la que realmente nos conduce a poder encontrar un punto de equilibrio. Y también cerrar los ojos. Monet también decía que lo más importante antes de pintar era cerrar los ojos y observar la pintura desde dentro. No mirar fuera, sino desde dentro. Esto fue el principio del impresionismo, pero realmente era veo desde dentro. Para realmente ver tengo de cerrar los ojos. Realmente para ver las cosas a veces tenemos de cerrar los ojos. Porque con los ojos cerrados nos rompemos ¿con qué? Pues con la realidad de siempre. Tenemos de buscar, entonces, nuestras neuronas necesitan buscar otra realidad. Y entonces podemos encontrar, a veces fantasías, pero a veces lo que podemos encontrar es realmente la capacidad de desarrollar nuestros sueños. Es curioso que cuando soñamos, no soñamos con los ojos abiertos, soñamos con los ojos cerrados. Es como cerrarnos a esta realidad para encontrar otra realidad. Siempre que, por favor, os encontréis bloqueados en la vida, yo lo hago y me da bastantes buenos resultados, a veces no, pero es cerrar los ojos y sonreír. Inmediatamente que cierro los ojos y sonrío, cambio, pum, pum. Es como cambiar la manivela de la película. Le doy 3 pasos adelante, ¿no? Entonces, puedes estar un poco mejor. O sea, fijaros que es un truco simple y sencillo. Cerrar los ojos y sonreír. ¿Qué os parece? Bueno, las situaciones emocionales vemos cómo actúan. El sistema de la amígdala, la memoria emocional implícita. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que la memoria implícita afecta al sistema de la amígdala y esto afectará a la situación emocional. Y, por ejemplo, la memoria emocional implícita, ¿dónde va a parar? Pues a la memoria de trabajo. Esto es simpático, siempre es lo mismo. Entonces, pues, ¿y dónde va a parar la memoria explícita? Pues va a parar al sistema del hipocampo. Allí se acumulan una gran cantidad de experiencias. Y fijaros, va del hipocampo a la memoria explícita, a la memoria de trabajo, después, y todo va generando un estímulo que finalmente hará que actuemos de una manera o de otra. Pero podemos cambiarlo. ¿Cómo? Poniendo, si realmente estamos demasiado comprimidos en esta zona simpática, lo que necesitamos es luz. Pero la luz la tenemos, como la bombilla, simplemente es la capacidad de observarla. Bien, como os decía, Ramón y Cajal lo que pudo ver en las neuronas tienen una parte central, el axón, lo podéis ver ahí, es esta parte más grande, y después estas ramitas que salen de allí, que son las dendritas. Bueno, las dendritas serían los puntos que, de alguna manera,
se comunican unas neuronas con otras, sin tocarse. Pero Ramón y Cajal lo que descubrió es que en medio de estas dendritas, al lado de las dendritas, existían unas protuberancias, como unas espinas, porque se parecían a las rosas. Entonces a las espinas de la rosa y las llamó espinas. Espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas le dieron el premio Nobel, aunque nadie se lo creía. Es curioso que este hombre, para ir a los congresos, se tenía de pagar, siendo un médico rural que ganaba muy poco dinero, le pagaban pues con quesos y pollos, pero no le daban dinero. Entonces, y lo amaban mucho, pero era un médico rural y era un médico que tenía, y que estaba dando clases en la Facultad de Medicina, pero recibiendo muy poco pecunio, pues se tenía de pagar con su bolsillo, o su pequeño bolsillo, se tenía de pagar en aquella época viajes a Alemania y a lugares donde un viaje entonces costaba una fortuna, y tenía de hacerlo. Pero él tenía fe, y su compañera también. Con lo cual, entre ambos, finalmente consiguieron que le creyeran. Él fue el padre de la neuroplasticidad. Hoy día esto se ha podido demostrar con aparatos, con tal, y bueno, digamos que hoy día en Estados Unidos es, bueno, la bomba, ¿no? ¿Y qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad de ampliación, de ampliación neuronal. Cuando una persona está eufórica, tiene luz, emite luz, ¿y qué le pasa a las dendritas? Se amplían. Y cuando está todo lo contrario, las dendritas se comprimen y aparece un estado de colapso. Cuando las dendritas se amplían, pueden mandar e informar a muchas más células del cerebro y de todo el sistema nervioso que todavía no han madurado. Se llaman células madre. Estas células madre recogen este potencial, igual como sucede en la vida, cuando un orador o alguien impulsa todo aquello que tú tienes dentro, inmediatamente te pones en marcha, y uno se pone en marcha a los otros, y finalmente se pone en marcha todo el sistema. Y entonces hay más neuronas, hay más dendritas, hay más luz, más fuerza, y por lo tanto más inteligencia. Ahí está todo, ahí está todo. Pasamos. Bueno, ahí vemos también en esta lámina, son láminas de información, porque veremos la importancia de la espina dorsal. Por esto le llamamos espinología al final, porque la espina dorsal, en el centro mismo de la espina dorsal, tenemos lo que llamamos la vía piramidal, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos las secciones de las vértebras y dentro los canales meningios. Por ahí pasan los nervios. El nervio espinal fundamentalmente, que es el que se distribuye después a partir de la médula espinal, se distribuye por todo el cuerpo, por lo tanto, y naturalmente y fundamentalmente en la zona del intestino, esta zona que también es la otra mente, ¿no? Y por tanto tiene que ver con qué, en qué zona del cuerpo está la columna vertebral. No está delante, está detrás, quiere decir toda la información del pasado, todo lo que llevamos instaurado y vivido, todo está allí. Y el que de alguna forma regula este sistema es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que es prácticamente neutro, es un líquido absolutamente transparente y posiblemente el más frío de nuestro organismo. O sea, lo que tenemos de hacer es darle luz y energía. Y por lo tanto, cuando tú le das luz y energía, este nervio funciona muchísimo mejor, este líquido actúa encima de los nervios espinales de una forma mucho más poderosa y hace que, de alguna forma, todo el cuerpo reciba esta inundación de aire y de luz y haga un cambio de la realidad. Bueno. El sistema nervioso central establece el movimiento muscular. Tiene mucho que ver con los músculos del sistema nervioso.
Y naturalmente hay músculos de contracción voluntaria e involuntarios. Uno de los elementos de los músculos de contracción involuntaria más conocidos es el corazón. Pero ¿es realmente de contracción involuntaria? ¿O bien se produce esta contracción involuntaria y la expansión involuntaria a partir de una determinada actitud? Bueno, hoy día nos lo estamos cuestionando y los cardiólogos también, porque sabemos y se sabe que el estado de ánimo y las situaciones que ha vivido un paciente, por ejemplo, con infarto del miocardio u otras patologías cardíacas, son fundamentales para la remisión del conflicto o la ampliación y la muerte de la persona. Se sabe. Y que hay un dolor en el corazón, que el corazón duele interiormente, y el músculo cardíaco también. Entonces es un dolor producido a partir de la energía que se proyecta en este chakra, que es el cuarto chakra, la anahata. Detrás del corazón tenemos el timo, pero sobre todo el saco pericardial tiene una gran importancia, sobre todo a partir hay que verlo, creo que lo podemos ver, ¿no? Pero entre tanto que veáis que el cerebro, o sea, que el sistema nervioso actúa en los riñones, actúa en todas partes. El pericardio es importantísimo, porque está íntimamente ligado al corazón, al diafragma, es la envoltura. Es curioso que hace pocos días hacía una charla en Tudela, algunos de vosotros estabais, donde yo hablaba fundamentalmente de ese tema. Y hablaba también de una una osteópata, eso es Montserrat Gascón, ¿no? Que realmente es la diosa del pericardio. Muy bien, y hace unas conferencias deliciosas sobre el pericardio, ¿no? Y tiene algunos libros interesados. Uno de ellos que me encantó se llama Viva el pericardio libre. Y bueno, hace años ya que sabemos de la importancia de la respiración pericardial y conocemos perfectamente la importancia de todo lo que representan las emociones, cuando estas emociones están directamente atrapadas en el corazón. Y por lo tanto sabemos que tiene mucho que ver con nuestra capacidad de abrirnos, con nuestra capacidad de ser nosotros, con nuestra capacidad de disfrutar de la vida y con la capacidad de ser. Porque el ser humano, si no es, el ser humano es a partir del pericardio. Si no fuera el pericardio, no sería. Es a partir de las emociones que se sienten y a partir de este fluido maravilloso que es la sangre, pero del cual a nivel abstracto y sobre todo a nivel áurico surge la fluidez del amor. El amor es instantáneo y por lo tanto no podemos decir, bueno, como es instantáneo, como el amor es tan importante, pues lo pongo dentro de un frasco y me lo tomo de vez en cuando. Eso no sirve. El amor es o no es, está o no está. Y cuando está, tienes que dejarlo fluir. No puedes esperar para mañana. Quienes lo entienden perfectamente son los niños pequeños. A un niño pequeño lo que quiere es un abrazo hoy, un caramelo hoy. Si tú le dices, no te preocupes, hoy no te puedo dar abrazos, ya te los daré mañana. O le dices, ¿qué prefieres? ¿Un abrazo ahora o mañana 10? Te dirá un abrazo ahora, porque el niño necesita la inmediatez. Y es más, si le dices un caramelo hoy o 10 mañana, te dirá un caramelo hoy, mañana. El amor es lo mismo, es algo que fluye por sí mismo, algo que se deja ir en el espacio y en el tiempo y que tenemos de gozar en cada instante. Por lo tanto, el pericardio está ligado a esta capacidad del goce del amor. ¿A qué está ligado el corazón? Al diafragma. Cuando una persona tiene un conflicto, el diafragma, este músculo que separa el tórax del abdomen, queda bloqueado. Ahí no pasa nada. Ni una aguja pasa por ahí. Las pleuras, la tráquea, el esófago, la entrada del estómago, fijaros, está absolutamente, el centro frénico se llama, el nervio frénico, responsable de la respiración, está ligado a todo.
También hablábamos, hoy no vamos a hablar mucho de esto, porque si no, no vamos a tener tiempo de desarrollar nuestro tema, pero de la importancia del ganglio estrellado, y hacíamos una comparación con el Santo Grial, con las costillas representaban pues los caballeros de la mesa redonda. Bueno, era muy divertido, el trabajo este es muy divertido y muy, muy interesante. Pero que baste saber que realmente este pericardio es fundamental para que nuestra esencia, nuestra capacidad de ser, sea posible. Y en todos los casos, para ser hay que actuar. Y para actuar hay que sentir. Y para sentir tenemos de tener pasión. Para tener pasión tenemos de tener fe. Y finalmente confianza. O sea, todas estas cosas juntas es una especie de brebaje que si nos lo bebemos, ¡chao! Adelante. Sí, podemos dar. Aquí también tenemos un poco de... ya es hora de recordar quiénes somos, ¿no? Y la vibración de la vida, la dilatación, la parte parasimpática. Pum. La retracción es el miedo, la compresión. Por eso es tan importante en la tensión arterial, cuando vemos la tensión arterial, que la tensión arterial esté equilibrada. La sistólica y la asistólica. Digamos, de alguna manera, por el sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿no? Que haya un cierto equilibrio. Si no existe este equilibrio, entonces cuando vienen las alteraciones, cuando realmente no hay un buen equilibrio entre la máxima y la mínima, es cuando vienen los conflictos cardíacos. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que la persona retiene, o retiene desde el interior, por la falta de fe, por la falta de pasión en lo que siente y en lo que piensa, por el aburrimiento. ¿Cuántas personas me vienen? Es que estoy aburrida de la vida, estoy aburrido de esta situación, ya no puedo más, es una situación, bueno, pues si no puedes más, suéltala. Claro, esto es fácil, es un trabajo de coach, hay que hacerlo, se puede hacer poco a poco o de golpe, pero hay que hacerlo, hay que soltar todas aquellas situaciones que no nos producen la satisfacción de vivir. No digo satisfacción, sino la satisfacción de vivir, y que quede claro que hay mucha diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, bueno, es muy importante que el sistema esté equilibrado, y por lo tanto en la dilatación aparece el amor, la confianza, la expansión, y naturalmente la conciencia, porque la conciencia está detrás de esto. Al final, la conciencia se transforma el consciente, y no al revés. El consciente nunca transformará a la conciencia. Es la conciencia interna la que transforma al consciente y le hace ver la vida de otra manera. Ahí tenéis algo realmente interesante. El corazón, el pericardio. Ahí tenéis un poco la bolsa esta, que de alguna manera tiene mucho más sentido de lo que se piensa. No es solamente una envoltura, en absoluto, es una caja de resonancias. Y esta caja de resonancias es la que hace posible que el corazón actúe de una manera o de otra. Es absolutamente sensible y naturalmente, como casi todas las partes de nuestro cuerpo, tiene 3 capas. Entonces, pues, digamos que una capa más física, una capa más emocional, una capa mucho más fibrosa, que tiene que ver con la parte más mental. Y hace años que siempre he pensado cómo desarrollar, qué hacer para que el corazón funcione mejor, indudablemente cambiando nuestras estructuras de vida, nuestras estructuras vitales, observándolas desde otros ángulos, es indudable, observando la vida desde otro sentido, apasionándonos, viviendo en permanente pasión, pero se necesita algo más.
¿Qué es lo que nos hace recordar? A veces tenemos que tener recordatorios. Y los recordatorios son la visualización del sol. Dentro de nosotros hay soles. Os voy a demostrar, y después veréis, que tenemos el sol instalado en nuestro cerebro, en nuestro cráneo, cerebro desde luego, en nuestro pericardio, instalado también en nuestra mente entérica, en el centro del intestino. En todas las partes existe el sol, pero es el sol interior. El potencial de este sol interior es el que nos tiene de regenerar y dar la energía y la pasión. Pero atención, hemos de recordarlo. Y por esto, el equipo de Vital Frequency hace tiempo que instaló en todas las figuras que ya estáis trabajando todos, instaló naturalmente secuencias musicales y frecuencias musicales. Porque, de alguna forma, ¿qué os he dicho? El pericardio, ¿qué es? Una caja de resonancias. Pum, 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 pum. Una caja que hace resonar el corazón. Y por lo tanto, si colocamos allí sonidos adecuados, de alguna manera, estos sonidos van a equilibrar esta capacidad de organizar, digamos, este diapasón que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Estas frecuencias musicales son fundamentales para que el corazón se levante. Dentro del Vital Lux, es un ejemplo, donde encontramos una figura, no es el tema de hoy, por lo tanto no voy a hablar de geometría sagrada, todo nuestro cuerpo lo es, pero bueno, digamos que el Merkaba es una figura que es un paralelo directo en forma estrellada del pericardio. Es una profunda estrella tridimensional que de alguna forma le da, por un lado, las secuencias musicales y por otra, el movimiento al pericardio. Y es curioso, ¿para qué lo utilizamos? Para dar vitalidad a los proyectos, para romper con los antiguos moldes y dar el salto para hacer cosas nuevas. Por lo tanto, el Vital Lux, utilizarlo para eso, para saltar. Si tenemos de hablar de coaching de salud, os diré, señores, utilicen cada mañana el Vital Lux para dar el salto. Todos estos que no puedan dar el salto, cada mañana, venga, ordeno, de acuerdo con el bien universal, mi bien propio, desarrollar la siguiente intención. La capacidad para dar el salto y conseguir la meta aquella que me he planteado. Está hecho, está conseguido. Está hecho, está conseguido. Y veréis cómo daréis el salto. Es fundamental colocarlo. Es un pericardio delante vuestro. Muy bien. Recordad las palabras. Bien, los hábitos dentro de nuestra vida tienen un ciclo. Y este ciclo lo podemos observar también en nuestras vértebras. Y el ciclo que tienen es de 21 días. O sea, cuando tenemos un hábito, bueno o malo, en 21 días, ¡pum!, queda instalado. Entonces, claro, la situación estriba en que, ahora que hablaremos de hábitos buenos, buenos no en el sentido de bueno y malo, sino proyectivos de nuestra personalidad, pues que por lo menos los hagamos 21 días seguidos. Veréis que si aplicamos estos hábitos, las cosas van a funcionar mejor. Pensemos que tenemos aquí también, al observar una vértebra yo siempre la comparo a un compact disc. Y entonces aquí tenemos, en esta vértebra tenemos aquí lo veis, las apófisis transversas, la apófisis espinosa, es, digamos, de nuevo la trilogía, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y naturalmente también la capacidad de ligar los tres cuerpos del hombre, los tres soles. Entonces tenemos unas vértebras muy definidas
que tampoco vamos hoy a expresarnos mucho y alargarnos mucho en su explicación, porque, claro, lógicamente sería una clase de anatomía, pero que tienen formas y que de alguna manera, fijaros, incluso coloraciones, tendencias de color diferentes. Las vértebras lumbares, bueno, la parte sacra y el coxis, que están directamente relacionados con una parte de nuestra vida. ¿De dónde venimos? El coxis. ¿Dónde nos hemos desarrollado? El vientre de la madre, el sacro. Y después ya nuestra infancia, la primera infancia con unas vértebras muy grandes y dinámicas. Después ya tenemos las vértebras torácicas o dorsales y finalmente las vértebras cervicales. Curiosamente, las que tienen más movimiento son las vértebras lumbares y las vértebras cervicales, la que va al cerebro y las que van directamente a los intestinos. Estas son las que más se mueven y, por lo tanto, si más se mueven, son las que más informaciones mandan. Y mientras que las dorsales son mucho más rígidas. Bien, ahí tenemos niveles de conciencia. Por ejemplo, el nivel de unidad lo encontramos en la parte de arriba del cerebro, el espíritu, el consciente, el ascendente. En el séptimo nivel encontramos esta unidad. En el sexto, la inteligencia. En esta zona, que es la zona de las cervicales, el atlas, por ejemplo. La zona de la expresión la encontramos ya en la séptima cervical y la última lumbar. Ahí es donde tenemos la zona engrosada de la inteligencia y de la expresión. La zona del amor, hombre, en la zona dorsal, donde tenemos las costillas, las costillas que de alguna forma incluso entornan el corazón, la caja torácica, otra caja de resonancias, interesante, y corresponden al amor, este nivel. Después tenemos el nivel emocional, en absolutamente toda la zona en la cual encontramos el hígado, el páncreas y también toda la parte del intestino delgado. El placer, la zona del placer y del desarrollo del placer, del desarrollo placentero del amor, lo encontramos en la zona sexual. Y finalmente la parte física la encontramos en el periné y en la zona que de alguna forma conecta con las piernas y representa el enraizamiento en la tierra. Por lo tanto, ahí tenemos toda la columna vertebral que va de alguna manera desde la materia al espíritu, de la materia a partir del desarrollo de la energía por diferentes partes de nuestro organismo. La mente entérica, aquí la tenemos un poco... Y aquí el chiste es lo que me gusta más, lo demás... es decir, que la mente entérica no piensa aparentemente, pero siente, y te manda reflejos. Y además habla. Porque cuando me dicen, es que bueno, es que los intestinos, pues claro, el cerebro tiene la capacidad de transformar los sonidos y hablar, el corazón late, pero el intestino también late y además tiene su lenguaje. Si el lenguaje del corazón es pum, pam, pum, pam. Ahí tenemos gases por todas partes. Bla, blu, bla, blu, bla, blu, bla. O sea, la mente tiene el bla, 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 bla. El corazón tiene el pim, pam, mum, pam, mum, pam. Y aquí el otro lenguaje es el glu, 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 glu. O sea, tenemos, fijaros si tenemos que aprender idiomas, O sea, nos pasamos nuestra vida aprendiendo alemán, inglés, chino. Ahora está el chino. Chino. En cambio, nadie aprende el lenguaje del intestino, que lo tiene dentro, claro. Como somos seres que buscamos fuera, no aprendemos los lenguajes. Pero sería muy importante conocer el lenguaje de nuestro intestino, porque seguramente los improperios que nos diría. Pregunta por aquí, Julia dice, ¿cuando las tripas suenan es que hablan? Naturalmente, las células se hablan entre ellas, la neuroplasticidad. Las neuronas se hablan entre ellas, se comunican y además se mandan y se prestan luz. Ah, que no lo sabían ustedes esto. Las células se prestan luz, señores. O sea, también hay prestamistas de luz entre las células. A lo mejor han inventado los bancos.
bancos de luz. Nos ha faltado. Hay zonas más iluminadas que otras y las zonas no iluminadas van a buscar energía de las iluminadas. ¿Qué os parece? Bueno, es la hostia. Pero en alguna parte, algún día hablaremos solamente de neuroplasticidad. Esto es realmente importantísimo porque están organizadas exactamente igual como la sociedad humana. Por lo tanto, es verdaderamente una invención nuestra en nuestro cuerpo. Y aquí está bien este juego de ajedrez que permanentemente el cerebro y el intestino juegan al ajedrez. Y ya veréis quién hace el jaque mate. Es interesante. Interesante. Muy bien. Entonces nuestra vida también, ahí tendríamos de hablar de la columna vertebral y de la acumulación energética que de alguna manera tenemos en esta columna vertebral. Algún día hablaremos de ello y sobre todo en cursos de formación, de los que también tenemos aquí. Porque la pirámide de los 7 juicios es algo que no debemos hablar hoy solamente. Simplemente deciros que en nuestra columna vertebral se acumulan informaciones de toda nuestra vida y que estas informaciones de alguna manera están latentes en nuestra forma de actuar. Y digamos que de alguna manera es muy interesante estudiar, quizás, entender lo que sucede en los primeros años de la vida y lo que nos ha sucedido en los primeros años de la vida, en cada una de estas etapas, como veis. Primero, la concepción. Pensad en aquel chiste que decimos habitualmente, que es la realidad. Es que cuando le preguntas a alguien, esto lo decía Chopra, dice, tenía un amigo que me dijo, que yo le dije, ¿y qué piensas tú de tu nacimiento? Dice, yo no lo sé. De tu concepción, dice, yo no lo sé. Yo solamente sé que me marché de party, de fiesta con mi padre y volví con mi madre. Miren. Entonces, pues, esta es la concepción es un instante. Pero después viene un embarazo con 9 meses que tendríamos de estudiar muy bien, porque dentro de este embarazo se forma de una sola célula, pasamos a 20 trillones de células, o 40 trillones de células, en 9 meses. El 9-9, las 9 casas de Feng Shui. Hay mucho que hablar. Y ya nos hablaremos. Pero lo cierto es que después viene el alumbramiento. Y en realidad nos viene el primer juicio mecánico, que corresponde ¿qué? A las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares, de alguna manera, están directamente relacionadas con el juicio mecánico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues son las que de alguna forma nos ayudan a entender la vida. Cuando venimos al mundo, venimos y nos dan la luz, y nosotros vemos la luz. Por primera vez tenemos de instalar la luz. Según cómo instalemos la luz en nuestra infancia, el recuerdo de la luz será de una manera o de otra. Con mucha más intensidad, un día haremos simplemente una charla sobre los 7 juicios dentro de cada una de estos compartimentos. Porque la luz que vemos en nuestra infancia la vamos a reflejar después de forma inconsciente en todas partes. Si hemos tenido apagones, tendremos apagones después en nuestra vida. Viene después el juicio sensorial, entre los 7 y los 14 años. Es un momento muy complejo en la historia de un niño, porque pasa de ser niño a ser, digamos, una cosa extraña. No es ni mayor, no es... O sea, es un interregno entre la juventud y la niñez. Y es un espacio también muy complejo. Y tal como se nos ha llevado, y la forma de enseñanza que tenemos... A ver, ¿en qué universidad te enseñan la pasión? ¿En qué colegio los profesores enseñan con pasión? Ya no digo que enseñen a desarrollar la pasión, sino que enseñen con pasión. De vez en cuando, 1 de cada 10 maestros enseña con pasión. Y aquella asignatura la aprueban todos los alumnos. Y todos los alumnos están atentos porque capta, porque les pone el interés, porque les hace buscar
y porque les hace investigar, y porque les plantea la asignatura como una aventura. Pero esto, queridos, está en manos de muy pocos. ¿Quién premia en la universidad la pasión, el entusiasmo y la innovación? Nadie. En la universidad se enseñan cosas del siglo pasado, pero las del futuro no se enseñan porque ponen en tela de juicio la zona de equilibrio, entre comillas, y fundamentalmente también de toda la estructura universitaria o de enseñanza, toda la zona de confort. En el momento en que decimos, no, esta realidad puede ser de otra manera, no, eso es imposible, eso tiene que ser siempre igual, lo dijeron nuestros abuelos, lo dijeron nuestros padres, y naturalmente lo vais a decir vosotros, y si no, suspensos, y a la calle. Y además no pienses que vas a encontrar trabajo en ninguna parte, ¿eh? Olvídate de eso. Quizás lo único que no hacen es encerrarte en la cárcel, a lo mejor también. Y si insistes demasiado te liquidan. Estamos así. Esta es la realidad. Por lo tanto tenemos que saltar de esta realidad. Pero los 7 y los 14 años son muy complicados, porque de lo que aprendan en esta edad, de la represión que puedan recibir las personas en esta edad, también su génesis, la generación de la creación de su vida estará marcada por estas frustraciones. Después tenemos el juicio sentimental entre los 14 y los 21 años. Bueno, en el juicio sensorial ya tenemos la frontera entre las vértebras lumbares y las vértebras dorsales. El juicio sentimental eminentemente dorsal. Ahí es un juego de emociones entre los 14 y los 21 años. No es una época donde las personas tengan de asumir excesivas responsabilidades. Tienen que tener unas ciertas responsabilidades, pero no unas absolutas responsabilidades. Pero tampoco pueden ser irresponsables. Dependerán de cómo hayan vivido los 2 anteriores juicios, de cómo sea el comportamiento de sus padres, de qué sociedad vivan y de los maestros que tengan. Van a ser mejores o peores. Bien. Entre los 21 y los 28 años, el juicio mental. La persona tendrá también vértebras dorsales. Ahí también podemos tener elementos fijos, cosas que han quedado encerradas, conceptos. Has de tener un piso, has de tener un trabajo, has de casarte con un hombre que tenga carrera, yo qué sé las cosas. Y una cantidad infinita de tonterías que de alguna forma se nos han colocado en la cabeza, pero que no son reales. Tienes que tener un trabajo delante de todo, sobre todo un trabajo que tenga seguridad social, sobre todo, y después buscar un trabajo que por lo menos tenga 15 días de vacaciones al año y que te las paguen, vale. Y no se te ocurra trabajar por tu cuenta, esto es tan inseguro. Trabajar por tu cuenta, ¿dónde vas? Ser autónomo es lo peor que te puede pasar, que es de ser funcionario, todo el día poniendo sellos, chac, chac, y siempre con el protocolo, chac, chac, y no te vayas del protocolo porque te van a echar. Esto es el juicio mental. Juicio social, tienes de ser algo en la vida, aunque sea el presidente de la escalera, el presidente del club de fútbol. Es la época en que nos vamos cogiendo cargos. Porque es el poder. El poder está en el juicio social. También tenemos ahí las vértebras dorsales, las que ya van y aprietan más la zona del corazón. Esto bloquea mucho nuestros sentimientos. Pero aquí son 37, bueno, entre los 35 y 37 años y los 42 años tenemos el juicio ideológico. El juicio ideológico es cuando llegamos a una edad que se rompe todo. Y dices, hostia, se ha roto todo y es cuando me separo, me voy a un ashram a vivir de no sé dónde,
intento romper con todo lo que no entiendo. Son 35, ¿eh? Ahora Son lo pongo, 35, ahora sí, me sí, doy cuenta. sí, 35 Confundida años. yo. Son ciclos de 7. Ya os he dicho que todos los ciclos de 7, 3 por 7, 21, siempre son ciclos de 7. En este ciclo lo estaba recordando el mío, que fue muy movido, y mirar qué movido que era, que hasta se me ha movido la fecha. Se ha movido toda la historia, así. Debía ser que 37 empezó el movimiento. Claro. Entre los 42 y los 49 años, entonces tenemos como una reválida de los anteriores. Mirad, entre los 42 y los 49 años, por estadística, es una de las épocas donde más bajas hay de infartos, de enfermedades extrañísimas, de accidentes. Es curioso. Hay una época que los accidentes son muy frecuentes, bueno, estadísticamente me refiero, que es entre los 14 años y más o menos los 25, 28 años, pero después ya aumentan. Hay una época que no hay tantos accidentes y hay muchos más muertes por accidente entre los 42 y los 50 años. Y después accidentes cerebrales, accidentes circulatorios, fundamentalmente los infartos. Se acostumbran a dar en estas épocas, que son las épocas de la reválida de todo este concepto, porque este primer ciclo, que va entre los 0 y los 50 años y los 49 años, es un ciclo para aprender desde fuera. Los tibetanos, lo que hacen, los monjes tibetanos, es que van a predicar hasta los 49 años y después se encierran ya, ¿dónde? En el monasterio, para recoger, es la conexión con uno mismo. A partir de los 50 años se vuelve a nacer para reconectarte contigo mismo. Pero claro, como los primeros años los hemos vivido mal, los 50 otros años serán peor. Entre los 49 y los 50, pues de alguna manera volvemos a vivir la época de embarazo, de la concepción. Ya veréis que cuando los trabajemos esto de verdad, nos haremos un hartón de reír. Bien, porque esto es así. Entre los 50 y los 57 años volvemos a las edades donde tú naces a un mundo nuevo. Es muy posible que esto sea así porque si he dejado el trabajo, me he separado, no tal, pues tengo que volver a nacer. Después entre los 57 y los 64 años vivimos de nuevo en el juicio sensorial. El juicio sentimental, pues oye, a partir de los 64 años y hasta los 51 y hasta los 71 tenemos, bueno, ya no es, solamente falta ver, es la época en que uno se jubila y los viajes del inserso y las relaciones emocionales que entonces se tiene. Bueno, en fin, digamos que las personas que no lo viven bien intentarán vivir lo que no han vivido antes, y los que lo viven bien lo vivirán desde un ángulo mucho más interior y desde la sabiduría. En fin, todo esto lo tenemos dentro de nuestra médula espinal. Todos estos conocimientos están dentro de la médula espinal y son realmente, ¿qué son? Son clichés que después los vamos a plantear en nuestra forma de actuar y habrá que cambiarlos. Por aquí Danitz ya, no sé si se refiere, me imagino, a los 49, 50 años, dice, ¿es también la edad que te dicen que tienes que hacer muchas revisiones médicas, aparecen también cánceres, fibromialgia? Sí, es una edad que si te lo crees estás muerto. Yo no digo que no se tengan que hacer revisiones, ahora cuidado, no soy un iconoclasta. Lo que pasa es que tienes de sentir que estás bien y cuidarte. Bueno, primer resultado del primer test. Por aquí Jaume dice, hasta los 29 años me decían de tú, luego ya me cambiaron a usted. Claro, naturalmente, pero no debes de consentirlo. Tienes de continuar siendo tú. ¿Por qué? Pues porque eres tú. Yo no consiento que casi nadie me llame usted, a no ser que sea una persona muy lejana y por protocolo, siempre eres tú. Y sobre todo tu nombre. Me llamo José María. Yo soy tu nombre. O sea, que te llamen por tu nombre. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que intentamos conectarnos. El usted me separa. El usted siempre ha sido un punto de separación. Un punto de una aparente, diría, respeto. Pero un respeto representa una barrera infranqueable en muchas ocasiones. Por lo tanto, todos somos tú. Todos somos tú. Bueno, vamos a ver el test. ¿Qué habéis escogido?
Primero que digan las As, quizás, primero por orden, ¿no? Sí, primero por orden. La A. Bueno, sobre el tema que tendremos de resolver ahora, Angélica, Julia, Merche. hay que trabajar la visión, hay que ir más allá, cambiar la visión. O sea, nos hemos encerrado, los que lo habéis escogido, en una visión muy pequeña. Y por lo tanto tenemos de recoger el espíritu del águila para poder ver con mucha más amplitud este proceso, ir más allá, observar otra visión del tema. Los de la B, ¿quién ha escogido la B? El Carlos Llorens, Amador, Danitza, Pepi, Maidun Pilar, Quima la C. Muy bien. Corresponde al campo emocional. Bessie. Y corresponde a la confianza en uno mismo. El león, amigos míos, se pasa el día durmiendo. Siempre duerme. Pero cuando se despierta, ¡bum!, siempre acierta. Tanto en el momento de cazar, como en el momento de fecundar, como siempre está en su punto. Tiene confianza absoluta en lo que hace. Es el animal, por esto es el rey de la selva. Y fijaros que se pasa el día durmiendo. El rey de la selva se pasa el día durmiendo. ¿Pero quién le tose a un león? Está durmiendo. Pero si te acercas, se despierta rápido, ¿eh? Confianza en uno mismo. En la cuestión emocional, sobre todo. Confianza en uno mismo. El desarrollo de la confianza en la propia intuición. No esperar que los demás te resuelvan las cosas. Uno mismo y con la propia intuición. Y por lo tanto, sobre este tema, lo que hay que desarrollar es la confianza. Y C, ¿quién ha cogido C? La Quima, la Pepi, la Valerima, la María Jesús. Muy bien. El C es el zorro. El zorro es un animal estratégico. Tiene estrategias. ¿Para qué? Para actuar. O sea, en realidad, la capacidad de la acción. Aquí tenemos pues las tres mentes. La A es la mente mental, o sea, el sol de la mente. El B es el sol emocional. Y el C, el sol entérico. El que realmente nos lleva a la estrategia y al cambio. La que nos hace mover. La zorra se mueve. Y insiste hasta que consigue su objetivo. La insistencia del zorro es impresionante. O sea, te da la impresión de que abandonado la presa, hace ver que se va, pero él insiste. Insistencia. Vamos a ver, lo fundamental en la vida también es la insistencia. La pasión te lleva a la insistencia. Puedes fracasar una vez, pero tienes que levantarte y continuar, porque crees en el proyecto, porque crees en lo que estás haciendo. Y si crees en lo que estás haciendo, un día u otro lo conseguirás. La estrategia. El zorro. Muy bien. Bueno, esto ha sido una pequeña secuencia mental. Ahora, amigos, ha venido el momento de hacer los pasos de la espironología. Será la cuestión que hemos explicado. Hemos explicado esta necesidad de proyectar el sol dentro de nosotros. Pero para esto lo tenemos de ver fuera. Si no ves el sol fuera, no lo verás dentro. Bueno, os voy a dar un momentito, si tenéis... Sí, beber un poco de agua también. Beber un poco de agua. Lo estoy poniendo. Es muy importante beber un poco de agua. María Jesús dice, María Jesús ha escogido la C y ella dice, yo creo en lo que estoy haciendo. Ella ha escogido la acción, la estrategia del zorro, creo que había escogido C. Muy bien. Sí, aquí ya lo hice. C. Sí, sí. Bueno.
¿Ya habéis bebido un poco de agua todos? Por favor, buscad un lugar cómodo. La espalda tiene que estar cómoda. Os explico antes, mientras vais bebiendo agua, que ahora José María os guiará en estos pasos, os pedirá que cerréis los ojos, pero no preocuparos porque la ficha que quedará grabada podréis ver los pasos que habréis seguido, por si queréis pues probarlo con más gente en casa, pues cuando veáis la grabación veréis una ficha con todos los pasos que seguirá José María, ya no tendréis de estar pues apuntando, si no lo tendréis ya escrito. Muy bien. Bueno, obviamente tendremos de trabajar, como no me podéis hablar, ni tampoco podéis escribir, yo haré unos pasos teniendo en cuenta que no todos tenemos la misma capacidad para poder visualizar. Por lo tanto, daré el máximo espacio posible para que todo el mundo vaya llegando. Se entiende que el que llegue antes pues se queda con la situación y la vive un poco más profundamente. ¿Estamos de acuerdo? Si he acabado de hacer las 3 respiraciones, siga respirando. Claro, porque si no se muere, sí. Bueno, y no quisiera que tuviéramos este percance, ¿de acuerdo? Bien, lo que es muy importante es que sigáis el tema, porque aunque os haga llorar o os haga reír, lo manifestáis. No tenéis por qué tener problema, porque lo único que tenéis es que seguir el ritmo que yo os vaya marcando. Obviamente, detrás de las situaciones, esta situación concreta, pues detrás de esta situación, que es una realidad consciente, hay una parte subconsciente y por lo tanto hay una parte de sufrimiento. Esta parte de sufrimiento la tenemos de sacar, la tenemos de eliminar. Y por lo tanto, a veces, pues, recordar las cosas produce sensaciones. Es muy importante que veáis estas sensaciones y lo que podemos hacer para liberarlas. Y que además después, cuando lo tengáis claro, de ensoñar los soles, o el sol, en las 3 posturas del cuerpo, veréis que podemos trabajarlo permanentemente. Adelante. Bueno, ¿preparados? Hombros relajados, mandíbulas relajadas. ¿Estáis todos bien sentados? Decídmelo, que yo lo vea. Aquí ya lo podéis apuntar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Por aquí van saliendo. Todos que sí. ¿Todo el mundo sí? Bueno. La situación que te haya generado una alteración o trastorno ya la habéis encontrado, ¿vale? Bien, ahora por favor cerrad los ojos. Y ahora por favor haced 5 respiraciones abdominales, lentas y profundas. Muy bien. Ahora, por favor, haced 3 respiraciones pericardíacas, con la caja torácica. Sin levantar los hombros, respirad profundamente y sacad el aire por el corazón, por esta zona. Sacando el pecho. Sacando el pecho fuera.
Muy bien. Vale. Danos un momento más. Y ahora, por favor, visualizad la columna vertebral. Desde la zona del coxis, la base de la columna, hasta prácticamente nuestra coronilla, nuestro cerebro. Visualizarla o imaginarla. Muy bien. Perfecto. Ahora, por favor, visualizad la situación escogida. Esta situación que os hizo sufrir. Y ahora observarla de nuevo. Para que todo sea mucho más real, observaros los pies en aquella situación, observar si estabais de pie, sentados, acostados. Observad también si era de día, si era de noche, dónde estabais, con quién estabais y sobre todo, ¿qué sucedió? Si os da llanto, llorad. Cualquier situación es buena. Hay que descargar. Observad, por favor, qué parte del organismo recibió el impacto. El corazón, el cuello, las piernas, la cabeza. ¿Y qué parte de la columna vertebral recibió? Menead un poco la columna y notaréis algo que suena en alguna parte. Daros un tiempo para estar dentro de esta escena. Muy bien, respirad profundamente. Y ahora, por favor, visualizad un sol poderoso y potenciador que está delante vuestro. Un gran sol delante vuestro, potenciador y transformador. Este sol que está dentro de vuestro recuerdo de haberlo visto. Y ahora, por favor, observar cómo este sol se acerca a vosotros y con una respiración profunda lo lleváis a la zona del coxis, a la base de la columna. Llevad su energía a la base de la columna. Y notáis esta sensación de liberación. Y ahora, por favor, observad cómo este sol sube por vuestra columna, sube, y a medida que va subiendo, va distensionando vuestras vértebras. Y observáis que va subiendo, 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 distensionando las vértebras. Sube, 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 sube. Llega a vuestra zona cervical, arriba, y continúa subiendo hacia vuestro cráneo. Y se instala en la zona central del cráneo. Dentro, casi instaurado dentro de vuestro cerebro. Observar la fuerza que tiene.
Ahora lo tenéis dentro de vuestro cerebro, en la zona, podríamos llamar del tercer ojo, pero fundamentalmente en la zona de la amígdala cerebral, que en este caso sería la glándula pineal, la zona de la glándula pineal, en el centro mismo, un poco más avanzado de la coronilla, y observarlo en el centro. Y ahora haced, por favor, respirad profundamente y llevad la energía de la respiración a vuestro cráneo. Y soltad el aire con fuerza. Muy bien. Y ahora observad este sol. Y por favor colocad esta escena que habéis vivido en este sol cerebral. Colocadla arriba. Observarla arriba. Y ahora observad cómo este sol cerebral empieza a dar vueltas como si fuera la espiral en un lavabo, empieza a dar vueltas y empieza a diluir toda esta situación. Incluso es posible que notéis un cierto mareo. Olvidaros, está engullendo la situación. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, por favor, haced una respiración torácica, con fuerza. Dejad salir el aire y, por favor, visualizad este mismo sol, visualizadlo en el centro de vuestro corazón, en el centro de la caja torácica. Observar cómo desde allí alumbra todo vuestro organismo. Observar cómo deja ir toda la energía desde ahí. Y ahora, por favor, colocad en este sol esta situación que habéis revivido. Y ahora observa cómo también de forma espirálica el sol diluye esta situación desde el centro de tu corazón. Lo disuelve totalmente. Lo diluye. Desaparece. Lo diluye. Observad cómo se va marchando incluso la sensación y el recuerdo. Muy bien. Ahora, por favor, haced una respiración profunda, abdominal. Y ahora observad este sol potenciador en la zona del ombligo, dentro de vuestro ombligo. Observad el sol dentro del ombligo. Y observad, colocad esta situación en esta zona, la situación que habéis vivido dentro de esta zona, y observad también que con una forma espirálica se bate totalmente esta situación y va desapareciendo. Observad cómo el sol, de forma espirálica, engulle absolutamente esta situación y la disuelve. Muy bien.
Ahora, por favor, haz 3 respiraciones, una abdominal, otra pericardial y otra craneal. Y ahora con una respiración profunda, notáis que el programa anterior se ha borrado. Y desde el corazón, ahora volvéis a observar la situación de nuevo. Notad una profunda fuerza del sol interior que liga el cerebro, el pericardio y el abdomen. Notad esta fuerza interior de este sol interno. Y observar la situación. Observar la diferencia. Y gritad con fuerza. Está hecho, está conseguido. Varias veces. Notad la profunda liberación de este sol y esta energía interna. Y conectad con vuestra fuerza vital. Y con la capacidad de cambiar esta situación en otra absolutamente diferente y sobre todo que no mediatice nuestro futuro. Muy bien. Podéis abrir los ojos, dar 2 o 3 palmadas y decís vuestra experiencia. ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto la situación igual? Ahora aquí Julia, muy bien, muy bien. Obviamente, si a alguien todavía le quedan residuos, puede repetirlo. Es una historia que podéis hacer en vuestra casa. Dice Julia que no, en esta vez no ha sentido el dolor. Ya no has sentido el dolor. Los cambios serán manifiestos. La Valerima. Inma dice, como si me hubieran quitado un peso de encima. Muy bien. Merche, con menos rabia. María Muy Jesús, bien. mucho mejor. Angélica, la situación la he visto más desde fuera. Muy bien. Perfecto. Pilar, se ha diluido el dolor. Saturnino, ligero y despejado. La he sentido mucho en el corazón, la Inma. Jenis, luz y más luz. Muy bien. Más experiencias. Pepi dice, me he tumbado para realizarla. Bien. ¿Es correcto? Sí, sí, es correcto, sí. Jaume dice, más derecho de espalda y energético. Muy bien. Elena, me ha costado visualizar la situación la segunda vez. Esto pasa, es normal. Sí, sí, es normal, o sea... Como si se diluyera. Se diluye, se diluye. Pepi, estoy bien, es un asunto. Elena dice, y ahora frío. Tiene como frío, creo, por lo que dice aquí, ¿eh? Dice, ahora frío. Bien, es posible. O sea, vuelve a repetir la situación. Ya digo que esto, claro, en colectivo es un poco más complejo, pero individualmente la situación vosotros la podéis controlar y dejar el sol interior. Simplemente, si tenéis frío, visualizad el sol interior, desde el corazón o desde el abdomen, e inmediatamente pasará el frío. Julia dice, yo también tengo algo de frío. Andrés dice, yo un poco mareado, pero
mucho mejor que antes. Pero ha notado lo del mareo también. Sí, sí, el mareo es normal. Digamos que el mareo representa el vértigo, aquel que os decía antes. Es la representación física del vértigo. O sea, salir del campo, del campo de conveniencia que tenemos y saltar de un campo a otro. Entonces siempre produce un poco de vértigo cuando tienes pues en realidad el sol nos está traduciendo este mareo, sí. Julia dice que ha sentido el frío al final, pero que cuando estaba visualizando tenía calorcito. Sí, sí. Angélica dice, es un ejercicio muy potente. Pepi dice, me hubiera quedado tumbada y relajada más rato. Pues fantástico. Esto se debe hacer, por esto os he dado los pasos. Cuando os los aprendáis, los podéis hacer vosotros en vuestra casa. Kima, he sacado lágrimas, he suavizado mi situación emocional, pero me faltan más prácticas así. Sí, sí, claro, claro. Y también un ligero escalofrío. Muy bien, muy bien. El escalofrío, ahora os diré lo que representa el frío y el escalofrío. Sigamos. Julia también dice que ha llorado también, ¿eh? Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Por ser una trabajo online, yo os agradezco que de alguna forma me hagáis de conejillos de indias, porque claro, yo estoy acostumbrado a hacerlo en público, pero online es bastante complejo y realmente estoy muy agradecido de que hayáis sido estos conejillos de indias, pero veo que se está dando resultados. Saturnino, sí. Me he tenido que incorporar un poco cuando estaba en la zona más bajo disolviendo. Disolviendo, sí, sí. Aprended a disolver. O sea, eso cuando aprendamos a disolver es que es un instrumento a nuestro alcance absolutamente económico, porque esto solamente lo tienes de aprender y nada más, y que puedes utilizar instantáneamente. Por aquí te felicita Carlos por la experiencia. Gracias. Pepi también, gracias, que ha sido muy positivo. Julia, también encantada, gracias, que ha sido un placer. María Jesús dice, es el cansancio que viene después de un esfuerzo. Sí, sí, es que hay un esfuerzo. También, por ejemplo, muy bien Merche, que ha sacado... Bien, por aquí, Merche también me ha dicho que había bajado la agresividad, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Oye, te tengo de llamar porque tengo un email tuyo, creo, Merche. Por aquí, bueno, buen sí, ejercicio, ya te voy a decir cuándo nos podemos encontrar. Es decir, que bien. A todo el mundo en general pues les ha gustado y encantados en volverlo a compartir otro día. Bueno, no, podemos hacerlo. O sea, pienso trabajar cursos de oratoria y de coach online. O sea, si estáis dispuestos, estamos ahí. Es cuestión de, claro, es siempre mucho mejor pues un trabajo que estuviéramos juntos, pero también estamos juntos online. Simplemente también para determinados trabajos empecemos a pensar de utilizar el Skype o utilizar algún sistema que nos permita también salir por pantalla, ¿no? Que eso será muy interesante, ¿no? Pero bueno, pues dice, hablando del sol, ya, dice, precisamente hoy he visualizado el sol en distintos chakras, mirando el sol, la puesta de sol. Muy bien, perfecto, esto es perfecto. Borx, que estuvo haciendo el Sungazing en el curso. Claro, fantástico, fantástico. Pues ella hoy está haciendo Sungazing en la puesta. Yo también, hoy también, os lo tengo que decir. Hoy he subido porque a primera hora no había sol, entonces, bueno, he hecho estas cosas. Y esta tarde pues he estado mi media hora ahí viendo el sol, maravillosamente, perfecto. Bueno, chicos, el tiempo es oro, son las 11. Hemos pasado 2 horas muy agradables con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que esta técnica os sea de mucha utilidad y espero que salgamos todos de la zona de confort, de esta maldita zona de confort. Y que tengamos la capacidad de coger la luz suficiente para dar el salto, aunque a veces nos mareemos. Yo también me mareo, claro, es el vértigo que da a saltar, pero una vez has saltado, ¡qué maravilla! ¿No? Hay que salir de la zona de confort, aquí os lo pongo en esta pizarra final, entrenar la atención y focalizar en lo que quieres y no en lo que temes. Esto es muy importante, es una frase ¿de quién era?
epíteto. Epíteto es quien dices, entrenar la atención y focalizarla en lo que quieres y no en lo que temes. Porque si nuestra intención se queda en lo que temes, nunca harás lo que quieras. Este hombre que tuvo una vida muy complicada y muy difícil, finalmente era un esclavo y después, a partir de la capacidad que tuvo de convencer a los señores, le hicieron un liberto y después prácticamente le dieron el control de todas las haciendas. O sea, era más poderoso que el señor y que los dominadores romanos, ¿no? Que era griego, entonces son los dominadores romanos. Y fue un liberto que consiguió la libertad y después fue ciudadano. Por esto decía, entrenar la atención y focalizarla en lo que quieres y no en lo que temes. Y finalmente una frase de Ramón y Cajal, que todo está muy bien. Y dice, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Pero ahora aquello que os decía de la plasticidad cerebral. Porque si nosotros ponemos pasión, ponemos fe, ponemos confianza y sobre todo luz a nuestro proyecto, daremos el salto y lo conseguiremos. Gracias. Solo recordaros pues que técnicas pues como la que esta noche hemos realizado todos juntos en el taller presencial que haremos el 1, 2, 3 de febrero, pues estará, por ejemplo, la psicoespinoanalogía será una de las técnicas que también se llevará a cabo. Pero con sorpresas. Bueno, ya lo habéis escuchado, ¿eh? Ya sabéis que con José María no hace falta ni comentarlo, que es siempre con sorpresas, porque ni que sea gente que hace 25 o 30 años, que aquí, por ejemplo, hay gente, ¿no? Que son seguidoras, ¿no? Seguidores o seguidoras de José María, y sabéis pues que siempre tiene una carta escondida, ¿no? Pero bueno, que sepáis que una de las técnicas que se hará es esta. Mañana nos vemos en el curso, en el segundo nivel de alimentación energética, nos encontramos la gente de alimentación energética. Miércoles os encontráis con Àngels, los de cosmopsicoanalogía, y el lunes que viene volvemos a tener charla, nos volvemos a encontrar con todos los demás, con los suscriptores, y se hablará sobre la glándula pineal. Recordar pues que en la entrada se os pide la contraseña, que el lunes que viene os pedirá la contraseña, solo tenéis que poner la contraseña y el OK. Es que es dificilísima esta contraseña, porque es nada más y nada menos que 2013, ¿no? O sea, es muy complicada, ¿eh? Será muy difícil de recordar. Es muy difícil de recordar. Buenas noches y feliz semana.